este vídeo hablaremos de parámetros, de cosas que están en definiciones de link contextuales y todas estas cosas que están por aquí en mi página web. Tenéis que buscarlas. Muchos usuarios para crear parámetros utilizan el comando fórmula que aparece aquí en la paleta Knowledge, ¿vale? Una de las acciones es meter una fórmula. Yo no soy muy partidario de usar ese comando. Prefiero utilizar el comando directamente el de Knowledge. Es decir, esa es una parte de Knowledge, pero está en Knowledge Advisor. Si tenéis esta licencia, es más conveniente usar este otro que es el Knowledge Advisor. Knowledge Advisor tiene aquí un comando que es el explorador de parámetros. El explorador de parámetros tiene una ventaja sobre este que este no la tiene, que es que en un momento dado, por ejemplo, yo puedo ponerle a mi largo, que tiene aquí un valor de 7 milímetros, aparece aquí el explorador de parámetros. Cuando le doy al explorador y selecciono, por ejemplo, este nodo de parámetros, aparecen todos los parámetros que están debajo de este nodo. Pero si le doy a este, pues aparecen todos los que están debajo de la pieza. Si le doy al parámetro, al punto, pues me dice lo que tiene el punto, que es los valores de h, los valores de v y la actividad. La actividad es que le puedo poner false y lo que hace es desactivarla. Todas las features tienen un parámetro que es actividad. Es un booleano que es true o false. Tienen unas ventajas este comando. Este comando, cuando le doy aquí, por ejemplo, vamos a ir a mi largo que creé antes, ¿no? Y le había puesto 7 milímetros. Pero claro, mi largo es, vamos a suponer que en este caso es un plano paralelo a otro, tal. Bueno, voy a ponerle 7 milímetros, pero puedo decirle, mire usted, su rango inferior no puede ser menor de 5. Y si le pongo 0, se va a quejar, le digo 0. Y me pongo aquí y me dice, oiga, el inferior vale, pero el superior tiene que ser como mínimo 7. Entonces yo le voy a poner aquí, por ejemplo, 5, y le voy a poner de rango superior, le voy a decir 14 milímetros, ¿vale? Pero además le voy a poner un comentario, y además daos cuenta de que pone el nombre y el nombre local. Yo prefiero siempre ponerle el nombre local para que él automáticamente, aunque yo no ponga aquí nada, él pone automáticamente el nombre que utiliza en la fórmula, que sean el mismo, es correcto, es lo mejor. Pero puedo poner un comentario, puedo decirle largo para la pieza tiruliru, ¿vale? Tiruliru, aplicar, ok. Cuando yo me pongo ahora aquí encima del parámetro largo, me dice para qué sirve esa cosa. Observaciones, pues observaciones, general soldable, peso. Aquí va, si hay alguna que tenga las propiedades, si me vengo aquí y tiene alguna de las propiedades, designación de la pieza, no tiene puesto comentario, puedo poner comentario. Puedo decirle que sea constante, que sea oculto y que sobre todo que esté dentro de un rango, que esto es muy importante. Por ejemplo, el alto de un pad no puede ser 0 milímetros, tiene que ser una medida mínima y máxima, pues puede ser lo que sea. Vale, por ejemplo, para las barras de un perfil de un perfil en L que vamos a provisionar. El largo máximo puede ser 2,5 metros, que es lo que te despachan en la ferretería, y entonces hay que decir que 2,5 metros. Si no, el diseñador se pone a diseñar y ala, le pongo 7 metros. 7 metros de perfil, ¿dónde va? Tiene que coger 3 barras, muchacho, Entonces, para eso vale estas cosas. ¿Qué pasa cuando le hemos puesto al parámetro unos límites? Porque si yo le digo ahora que el parámetro tiene 23 milímetros y me dice que está usted fuera de rango, que lo pongo en 7, porque es lo máximo que tengo. Si le digo 4, si le digo 6, se conforma porque está dentro del rango. Y si le digo otra vez 36, pues me dice, le voy a poner el máximo, que es, le voy a dejar donde estaba, en 6, ¿vale? Entonces, eso es los valores que tiene la facilidad
que tiene el comando cuando estamos en Knowledge, la facilidad que tiene el Knowledge, ¿vale? Que permite crear un mejor acceso a los parámetros, ¿eh? Un control total. Y donde lo queremos colocar aquí, o lo queremos colocar dentro de Geometrical C. Bueno, dentro de Geometrical C, Feature, dentro de Geometrical C voy a crear un parámetro de longitud y le digo alto. Pues ha creado un parámetro dentro de Geometrical C que se llame alto, ¿eh? Es decir, un control de dónde lo quiero, cómo lo quiero y si tengo un comentario al respecto. Antes de la Release 18, cuando se daban a las propiedades, no hay que olvidar una cosa, que es que todas las piezas deberían de llevar unas propiedades asignadas, ¿no? Estas propiedades de designación, descripción, material, espesor, ancho, largo, peso, observaciones, largo, máximo, todo esto, estas son parte o muchas de las propiedades, por ejemplo, que se utilizan en empresas como iBus. ¿Por qué? Pues mire usted, por la sencilla razón que cuando usted dice abre un CapProduct, por ejemplo, este CapProduct de aquí, y si usted se va aquí al Windows, al Bill of Material, el BOM, le dice, ¿quiere usted que me haga un BOM? Y me dice cuáles son los parámetros que usted quiere que le ponga. Entonces se puede definir los parámetros de la lista de parámetros que queremos ponerle, ¿vale? Por ejemplo, definición, nomenclatura, producto, todo esto son designación, descripción, material, todo eso son las propiedades que aparecen ahí. Entonces elijo las propiedades que quiero, digo yo quiero designación, descripción, material, espesor, ancho, largo, peso, observaciones, todo esto ahí. Cuando yo haga OK y saque la lista de piezas, en la lista de piezas de ese conjunto, que saldrá en formato que sea, lo que aparece es el valor, esos valores de ese conjunto de piezas. A esas propiedades antes de la Release 18, tú te podías crear las propiedades, era muy fácil, te venías aquí, venías a definir otras propiedades, había aquí una externa property y elegías un fichero de texto donde aparecían las propiedades que tú querías insertarle y las incluías ahí. Estas sí que tienen que ser de tipo texto, ¿vale? Y una vez insertada aquí, te ponías aquí y tú podías decirle aquí, igual que en cualquier otro parámetro, decirle aquí editar fórmula. Ahora no hay forma de decirle aquí a añadir comentarios, valores múltiples y bloquear. Pero añadirle en fórmula aquí, no. ¿Dónde se añade en fórmula? Pues mire usted, una forma es a esta, pero a mí me gusta más esta. Decirle aquí, aquí en el largo máximo, voy a añadirle una fórmula y edito la fórmula que sea, ¿vale? Le digo editar fórmula, me sale editar la fórmula que sea y le pongo el valor que quiera ponerle. Luego, esta es una de las cosas que se hace a través del Knowledge, del parámetro del explorador de parámetros. Vamos a hablar de peso, porque he visto por ahí un vídeo en YouTube que habla de peso, queriendo explicar para los profesionales cómo se usa el peso, y de verdad te ponen los vellos de punta. Voy a empezar contando una historia porque la gente piensa que todo lo que sale en CATIA tal como sale es correcto. Yo tenía un amigo y compañero que usaba en CATIA V4, usaba el develop para hacer una superficie no desarrollable. CATIA le avisaba diciendo que no era desarrollable, le daba un pitido, un warning y le salía un texto, pero se lo hacía. Pero lo que no sabía, que en el texto ponía, oiga, que esto no es exacto. Yo le decía que eso no era exacto y él decía, pues si CATIA lo hace es que está bien,
y eso no es correcto. Si Katia lo acepta bien, pero tú tienes que saber algo de tu parte, ¿vale? Y eso le pasa mucho, pasa a más gente, no solo a ellos. En ese vídeo que os contaba, resulta que el que ha hecho el vídeo, para coger el peso, se limitaba a hacer una medición, sacaba una medición de masa, ¿eh? Primero iba aquí, comprobaba, customizaba que solamente apareciera la masa, no la densidad, sino la masa, solamente lo dejaba aquí solo, y una vez esto, diciendo que mantuviera la medida, les obtenía la masa del par body. Y claro, como la masa también se expresa en kilogramos, él creía que esto era el peso de la pieza. La masa aplicada al par body, este era el peso de la pieza, ¿de acuerdo? Pero había una cosa que habría que tener en cuenta, que era que si hubieras usado el Knowledge, hubiera venido aquí a Knowledge Advisor y le preguntara a esta masa, ya te diría aquí que esta masa está en función de una densidad que Katia le pone por defecto, para que no le salga, porque pueda poner alguna historia, alguna fórmula que no se le quede descuadrado, y le pone una densidad por defecto de 1000 kilos en metros cúbicos, es decir, a la densidad del agua. Esta pieza no creo que sea de agua, ¿vale? Esta densidad se cambia cuando se le aplica un material de Katia. Es decir, cuando aplica un material de Katia se le cambia la masa, la densidad. También podríamos haber visto, o él podía haber visto en Property, aquí hay una pestaña que curiosamente se llama masa, y aquí te está cantando que el volumen coincide con la masa, porque la densidad es 1, volumen es igual a masa, cuando resulta que el peso es igual a volumen por densidad, peso, claro, pero la densidad has puesto en 1, guapo, todo eso no lo sabía. Hombre, vamos a aplicar ahora el peso, el material, vamos a aplicar el material a la pieza completa. ¿Qué problema tiene el material? El material lo que trae son materiales con nombres genéricos, aluminio, y dentro del aluminio está una serie de aluminio que no son los que se usan en una designación genérica, no los que aparecen en la lista de piezas, o el acero, o el hierro, o el acero, el steel, acero, pues el acero es el F522, el F120 y tanto, así que esos son distintos, tienen hasta incluso llegan a tener distinta densidad, pero sobre todo la designación es importante, porque para hacer una pieza hay que saber la designación, incluso el tratamiento superficial. Luego vamos a aplicarle ahora, por ejemplo, steel a seleccionamos par body, aparece aquí aplicar material, le damos a aplicar material y mire usted por dónde, ahora ha cambiado la masa, ahora pasa a 74. Si volvemos a utilizar, simplemente nos venimos aquí ahora a property y le preguntamos aquí, claro, es que la densidad es 7860, 7,8 que decimos nosotros, ¿vale? Entonces 7860 kilos el metro cúbico. Luego ahora sí ha cambiado, ¿de acuerdo? Claro, eso este hombre no lo ha tenido en cuenta, pero como he dicho, por ejemplo en iBus no se utiliza estas designaciones de materiales y tal, ¿no? Sino que lo que se utiliza son una tabla que van asociadas a una serie de parámetros. Se crea el parámetro material, que es de tipo texto, se crea el parámetro densidad, que es de tipo masa, se crea el parámetro volumen, ¿vale? Entonces si nos venimos aquí otra vez a Knowledge para comprobar de qué tipo son, le decimos dígame usted esto y me dice el material es de tipo string, la densidad es de tipo density, ¿vale? Hay una propiedad que es la density, yo antes material no era density, y el volumen pues de tipo volumen, no tiene otra historia, ¿vale? Entonces, densidad, que es el peso específico, y es esto.
La diferencia entre masa y peso son diferentes propiedades que se definen en el ámbito de la física. El que ha estudiado una carrera o más o menos sabe de estas cosas debía saber que la masa es una unidad de cantidad de material que posee un cuerpo, mientras que el peso es la fuerza de la gravedad que actúa sobre esa masa, el campo gravitatorio, y proporciona una fuerza medida en kilogramos, ¿vale? Entonces, la masa se mide en kilogramos masa, esa es la equivocación, y el peso se mide en kilogramos. Entonces, cuando hablan de masa kilogramos, dicen, pues peso, no kilogramos masa, no kilogramos peso, ¿vale? Entonces, esa es la gran la variación y los errores, ¿vale? Entonces, claro, Katia cuando lo pone, pues resulta que me da peso, pero no, hay que multiplicar por la densidad, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta la densidad. Lo que se hace en iBus es teniendo estos parámetros creados, como es el parámetro de material, el parámetro de densidad y el parámetro incluso las de observaciones y el parámetro de densidad. Lo que hacen también es obtener el volumen del par body. Hay un método para obtener el volumen, no voy a entrar en tanto detalle. Y crearle y asignarle una tabla. Así, vemos aquí la tabla. Esta tabla, que la habíamos visto antes, esta tabla está aquí definida. Es una columna. Las columnas están definidas por números. En la primera columna está el material, en las observaciones, y en otra columna la densidad. Este material está asociado a este parámetro, observaciones al parámetro de observaciones y la densidad al parámetro de la densidad. De tal forma de que ahora lo que queda comprobar es el peso. El peso tiene puesto aquí un valor, pero ahora mismo el valor le puedo poner 25 kilos, no se queda tan tranquilo, o sea que no tiene ahora mismo ninguna fórmula. Lo que hace es aplicarle la fórmula, que es lo que hace iBus, ¿vale? Entonces, ¿cómo aplicamos la fórmula? Nos venimos aquí, editar, y decimos peso es igual a volumen multiplicado por densidad. Le damos OK. Dice que sí, que nos la guarde las relaciones para que cuando se actualice también esta relación. Está actualizado y aquí tiene la fórmula. Peso igual a volumen por densidad, ¿de acuerdo? Y una vez que tenemos eso, si nos vamos al dibujo y queremos aquí poner directamente el peso, pues le damos doble clic, nos venimos aquí, Attribute Link, nos vamos a capar y seleccionamos el peso. El peso, pues pongámoslo hasta aquí, aplica usted el peso, OK, y ya está, ¿vale? El volumen y el material. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Porque también he visto que este hombre hace algo raro aquí, en esta parte. Este hombre lo que hace es crear tres parámetros que son peso, volumen y material. Vamos a quitar este valor de aquí. Y hace lo siguiente, dice, bueno, el volumen lo voy a poner igual al volumen del capar, el parámetro del volumen del capar. Le digo, y claro, me dice Katia, ese parámetro es de otro fichero. ¿Quiere usted que en este fichero le haga usted una copia con link o sin link? Digo, no, con link, para que se mantenga, y me hace una copia con link, ¿vale? Entonces, cuidado que al picharlo se vuelve a poner aquí. Le digo, OK, volumen es igual al external parámetro, lo identifica como externa, lo mete aquí, ¿vale? Entonces, ha metido este aquí y ahora este aquí. Ahora, lo que hace este hombre, vengo a volumen, me pongo aquí y le digo Attribute Link de este parámetro, que es el mismo de este. Bueno, ya está puesto, pero oiga, y este va a quedar servido simplemente para traerse este, porque si tengo este aquí y esto vale lo mismo, también podría yo decir aquí, bueno, primero
quitaría la fórmula, o si no se va a quejar y va a crear un parámetro invisible. Perdón, borro este parámetro que no sirve absolutamente para nada, y podría poner aquí, no lo voy a poner, pero podría poner aquí attribute link de este parámetro. Pero si este parámetro ya está en el espacio, ¿por qué lo voy a traer y ponerlo aquí? Para que el otro se... Pues eso es absurdo, esto es absurdo. ¿Se podía hacer? Sí, pero poner aquí un parámetro que es copiar con link de otro, me voy directamente al capar, que es como hemos dicho antes, que debían de estar todas las cosas. Todos los parámetros que estén en el capar hay que tirar de ellos del capar, no traerlo desde otro sitio. Debemos de acercarnos lo máximo posible a la técnica que se utiliza últimamente, CATIA Full 3D, toda la documentación a ser posible en el mismo fichero. En este caso, el fichero que se estaba usando, que se usa en CATIA Full 3D, con el FTA, que es Functional Tolerance and Annotation, es meter toda la documentación que afecta al dibujo, pues meter cotas, tolerancia de forma de posición, todo en el drawing, en el capar. Pues aquí lo mismo, no poner cosas que no son necesarias en el capar. Las únicas que están necesarias en el capar, perdón, en el CADrawing, son estos parámetros que afectan, que son directamente, que no tienen ninguna relación con el capar, sino que son solo del dibujo. La fecha en que hice el plano, la fecha, pues se pudo hacer unos cuantos días después, o una semana, un mes. La fecha, el nombre de quien lo hizo, el plano, quien firmó el plano, las escalas que tiene esto. Esto no se puede poner en el dibujo, porque en el capar, perdón, porque es solo y exclusivamente del drawing, ¿vale? Bueno, pues eso es todo. Gracias.